Vamos a iniciar esta mañana con nuestro desayuno espiritual y vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. Hablando del propósito, vamos a ver qué nos dice la Escritura en relación al propósito y vamos a ver aquí cómo la Biblia nos habla del propósito de Jesús. Y vamos a ver que si Jesús al venir a la tierra tenía un propósito tan claro, nosotros también tenemos un propósito, así que preparemos nuestro corazón para ser alimentados espiritualmente. Esto es Vaya con Dios. Arrancamos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Pongamos mucha atención porque lo que vamos a leer hay que meditarlo. Dice: en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Y el versículo 3 dice: por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella, nada fue hecho de lo que había sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo: de ella es de quien yo decía: viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Ciertamente, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Y hablando de propósito, Juan el evangelista toma un concepto que en la antigüedad era muy conocido entre los filósofos. Ellos estaban buscando el logos, la razón de ser para esta vida, el propósito de esta vida. Y ellos estaban buscando esa razón de ser y le llamaban el logos, el sentido de la vida. Y Juan toma este término prestado de la cultura filosófica de ese tiempo y dice: pues ¿saben qué? Ese logos, la razón de ser de la vida, se hizo hombre, y aquí se puede traducir también como palabra. Y por eso la Biblia acá, yo creo que usamos Reina Valera contemporánea, dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El término griego que se usa aquí es logos, la razón de ser, el sentido del universo estaba con Dios, Él era Dios y estaba con Dios. Y está hablando de Jesucristo, esa razón de ser de todo lo que vemos. Y dice: ese logos se hizo hombre y habitó entre nosotros, y es Jesucristo mismo. Es la segunda persona de la Trinidad y vino a revelarnos al Padre. Y hablando de propósito, el apóstol Juan nos ayuda a entender que la razón de ser de todo lo que nosotros vemos habitó entre nosotros, se hizo hombre y se llama Jesucristo. Y cuando nosotros lo llegamos a conocer, ese es el primer y gran paso para llegar a entender por qué estamos en esta tierra. Y cuando nosotros llegamos a conocer a Jesucristo, llegamos a entender para qué estamos aquí. Y es como cuando
alguien está armando un rompecabezas y tiene una pieza que no sabe dónde encaja. No sé si a ustedes le ha tocado eso, le gusta armar rompecabezas y uno finalmente logra encontrar la pieza del rompecabezas y uno dice, encontré esa pieza. Uno al principio pensaba hasta, tal vez se equivocaron cuando armaron el rompecabezas y esta pieza la pusieron de más. Pero no, tenía una razón de ser y la pone uno en ese lugar y uno se siente feliz de haber encontrado esa pieza. Eso es cuando uno encuentra a Jesucristo. Por eso dice en Juan 1, yo creo 14:2, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Jesucristo, a ti Dios Padre, y a Jesucristo, el Hijo a quien tú has enviado. Jesús es esa razón de ser a través del cual nosotros conocemos al Padre y empezamos a conocer nuestro propósito. Y yo leía, Ronnie, leía y leía. Ajá. Y yo decía, Señor, revélame qué es esto de que en el principio, qué verbo. O sea, así pasé mi hora a ustedes. Yo te agradezco, Ronnie, por la explicación porque me queda mucho más claro. Pero cuando yo le pedía revelación al Señor, porque no estaba entendiendo qué quería decir. Es denso porque él toma este concepto filosófico de la cultura y lo aplica a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Agarré mi gran enciclopedia, no encontraba por dónde, pero al final yo siento que Dios me revela que el Evangelio identifica a Jesús como la suprema revelación personal de Dios y lo pone como que están en comunión y comparten una relación eterna y personal. Y leyendo más acerca de Jesús, en Juan vemos una oración intercesora que hace Jesús, que ya está en Juan 17, creo que es la oración de despedida que hace el Señor, en donde Él ora por los discípulos que tiene, por Él mismo y por los discípulos que han de venir. Y Él hace un enfoque claro en la cruz, en su fin supremo. Y me gusta cómo enfoca en ese secreto que estabas hablando, Ronnie, de que cuando nosotros encontramos a Cristo en nuestra vida, todo cambia. Y ¿saben qué dice en el versículo 18? Que como tú me enviaste al mundo, yo también los voy a enviar a ustedes al mundo, refiriéndose a los discípulos. Y por ellos me santifico para que todos sean santificados en verdad. Yo entiendo acá que está hablando de nosotros. Y dice que Él da fe de que Dios Padre está en Él y que también está en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros demos gloria por lo que el Señor ha hecho. O sea, estamos hablando de una unión, entiendo, Ronnie, de Padre e Hijo en uno solo, pero que también nos involucra a nosotros porque nosotros estamos en Él para glorificarlo a Él acá en la tierra. Y es de lo que vamos a hablar hoy en cuanto a nuestros dones y la sabiduría. Así es. No, y saben, precisamente, Nicky, tú que lo mencionabas ahorita, viene uno de leer el libro de Mateo, viene de leer uno el libro de Marcos, y viene a leer uno libro de Lucas, y todos tienen como que el mismo tipo de lenguaje, ¿verdad? Muy sencillo. De hecho, yo estudiaba, sí. Y de repente te encuentras con Juan, que entra de una manera disruptiva, ¿verdad? Como no arrancan los demás. Y estudiaba yo que Mateo fue escrito y dirigido principalmente a judíos. Y que el Antiguo Testamento quería mostrar que se cumplían las promesas que estaban allí. En el libro de Marcos, por ejemplo, estaba dirigido a cristianos que fueron procedentes del paganismo, o sea, que no eran judíos, ¿verdad? Y habla con un idioma muy particular de la época, entonces por eso es que son muy similares. Y el libro de Lucas, por supuesto, él era un escritor no judío y por supuesto era griego, era científico, era médico y estaba dirigido hacia personas cultas, personas intelectuales que tenían un sentido científico y lógico. Pero viene Juan, y si ustedes se dan cuenta, la forma como Juan lo expresa es el evangelio universal, dice. Y está dirigido específicamente a todos aquellos que quieren conocer acerca más de Dios. Y lo más importante es que los conceptos, por ejemplo, como vida eterna, como conocimiento, amor y provisión, son la oferta de salvación especial para que todos podamos entender de que Dios vino al mundo a salvarnos. Y por eso, todos conocemos ese pasaje, San Juan capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que vino acá para que todos los que creamos en Él seamos salvos. Y esa es la fabulosa gratificación de la Escritura, el cumplimiento de promesas y lo que está para nosotros preparado para el futuro, Ron. Sí, y mira lo que dice el verso 11. La palabra o el logos vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron.
pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero poner un ejemplo. Recientemente estuve en Costa Rica con el pastor Gerardo Alan y fuimos por alguna situación a una bodega de alguien que nos vendió un equipo, pero él hace conciertos, su negocio de hacer conciertos. Y cuando fuimos a la bodega tenía mucho equipo y él nos explicó, fíjense que aquí tengo equipo que está en buen estado, pero ya no uso. Y básicamente el equipo de iluminación, a mí como me gustan todas las cosas de cámaras y luces y sonido. el tiempo. Y estábamos hablando con él y tenía unas luces enormes y nos decía él, ese equipo está bueno, pero ya no lo uso porque es una tecnología anterior que consume mucha electricidad. Y ahora ya muchas luces son con LED que consumen poca electricidad y es mucho más eficiente. Entonces le decía al pastor Gerardo Alan, mira qué tristeza que ese equipo está en buen estado, pero está embodegado y ya en desuso, a pesar de que sí funciona, o sea, no está descompuesto. Y lo que le hace falta es energía. Y eso somos nosotros cuando no hemos encontrado nuestro propósito. El hombre, la mujer que no tiene su propósito, está embodegado y dice, aquí estoy, quisiera funcionar, pero no me usan. Cuando nosotros encontramos a Jesús, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de Dios, de voluntad de varón, sino de Dios. Es como que Dios dice, ¿sabes qué? Yo tengo suficiente energía, tengo una subestación, y si tú quieres brillar, yo te puedo dar toda la energía que tú necesitas para brillar. Yo tengo el voltaje ilimitado que tú necesitas. Y cuando nosotros decimos, sí, Señor, yo quiero brillar con tu luz, el Señor nos pone X cantidad de voltaje y brillamos en su luz, ¿ya? Entonces, este mundo dice, no, aquí solo van a brillar los de LED. Aquí solo tales van a brillar. Pero el Señor, cuando tú te conectas, dice, yo te hice con esos filamentos potentes y yo tengo la energía que tú necesitas. Eso es encontrar tu propósito. Pero muchas veces nosotros no nos queremos conectar con Dios y decimos, no, no me voy a conectar con Él. Pero por eso Jesús dice, esta es la vida eterna. Cuando nosotros nos rendimos y decimos, Dios, quiero tu propósito, quiero dejar de desear ser otra persona. Entiendo que me tienes aquí con esta edad, en este país, con este género, en esta localidad, trabajando en este lugar o sin trabajar, y tienes un propósito para toda esa mezcla. Señor, quiero entender para qué me tienes aquí y con humildad nos conectamos a Dios y empezamos a brillar su luz ahí donde estamos. Entonces nuestra vida cobra sentido. Por eso dice Juan, el Logos, la razón de ser del universo, se hizo hombre. Y dice, y vimos su gloria. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Como del unigénito del Padre. Era Dios mismo, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Jesús tenía una gracia y nos acercamos a Él y era lindo estar con Él. Y luego nos enseñaba la verdad y nos componía y nos decía, eso no se hace. Y uno decía, sí, está bien, Señor, me voy a componer. Pero nos había atraído con su gracia y luego nos comunicaba su verdad. Es una cosa maravillosa. Y esa es la buena noticia que traemos para ti. Si tú tienes la humildad de decir, Dios, yo quiero funcionar. Puede ser que tú te sientas así, como una luz que ya gente dejó de utilizar, ya no has brillado o nunca has brillado. Tú te puedes llegar delante del Señor y decirle, Señor, yo quisiera saber para qué estoy aquí. Tú tienes el voltaje que yo necesito, tú tienes la potencia que yo necesito. Aquí estoy a tu disposición. Y con humildad, tú te conectas a Dios, entonces vas a brillar su luz. Quisiera invitarte, si tú quisieras, ¿por qué no hacemos una oración y le dices, Señor, ayúdame a descubrir mi propósito? Yo necesito entender para qué me tienes tú en esta tierra. ¿Qué tal si oramos? Padre bendito, hoy quiero pedirte con humildad que tú me guíes y me enseñes y me ayudes a entender para qué me pusiste. Sé que soy una mezcla única de dones, talentos, nacionalidad, idioma, habilidades, limitaciones, pero todo eso no es el azar, no es por azar, es un diseño perfecto que tú tenías para mí. Y hoy con humildad vengo a reconocer que te necesito y quiero conectarme contigo, sabiendo que tú tienes ese propósito específico para mí. Ayúdame a descubrirlo
y a brillar tu luz en el lugar donde tú me tienes. Quiero entender, quiero disfrutar de tu gracia y de tu verdad. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Vaya con Dios. Vamos a arrancar entonces con la lectura de nuestro libro de Dale Bronner, El Principios y el Poder de la Sabiduría. Y el título hoy es La sabiduría conduce a nuestro propósito. Después de esta breve cortina, arrancamos con la lectura. Desarrollemos nuestro potencial desde una perspectiva diferente. Usemos nuestras capacidades con sabiduría. Guiados por su palabra, avancemos para encontrar el verdadero éxito en Jesús. Y es emocionante saber cómo la sabiduría conduce a nuestro propósito. El libro dice, he afirmado que la sabiduría nos muestra qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Imagínense qué fascinante es la sabiduría. El siguiente principio es que esta capacidad o saber hacer está directamente relacionada con el cumplir nuestro propósito en la vida. ¿Cómo descubrimos o confirmamos nuestro verdadero propósito? Nuestro propósito está muy ligado a nuestro don dominante. El autor dice, en medio del ritmo apresurado de la vida, a menudo es fácil olvidar que nuestros dones son distintos a nuestras habilidades. Mire qué detalle más importante. Los dones son distintos a nuestras habilidades. Un don es innato, algo que es natural para nosotros y está unido a nuestra constitución como personas. Una habilidad es algo que hemos aprendido mediante la experiencia práctica, esté o no en consonancia con nuestros dones naturales. Y dice acá, su don dominante es, atención, el don dominante no es aquel señor que siempre hace lo que quiere. Y que controla. No, su don dominante es lo que le da un lugar distintivo en este mundo y una manera singular de aportar a él. Se sorprendería de las puertas que pueden abrirse para que usted, cuando ofrece a los demás el don que le ha dado, las puertas que se le abren cuando usted ofrece a los demás ese don que Dios le ha dado. Cuando descubra su don y lo siga, el mundo responderá y hará espacio para que usted de maneras que usted jamás hubiera imaginado. Imagínense, en ese momento puede que esté utilizando activamente su don dominante o tal vez no esté seguro de cuál es ese don. Quizás sea usted el director general de una gran empresa con años de experiencia profesional o quizá un estudiante universitario que acaba de comenzar. Independientemente de cuál sea su situación, es esencial reconocer su don dominante y cómo aplicarlo para aprovechar su vida verdaderamente al máximo y realizar su potencial. El autor continúa diciendo, la mayoría de las personas tienen más de un don y algunas personas tienen dones de diversas maneras. Por eso, a los individuos con múltiples dones o múltiples talentos les resulta más difícil identificar su don dominante. Por lo tanto, aun si usted puede hacer muchas cosas, aprenda a reconocer su principal área de dones. Es posible que su don dominante permanezca latente y el don que está utilizando principalmente en este momento sea en realidad secundario. Por lo tanto, permítame darle una pequeña guía de cómo identificar su don dominante. Y vamos a hacer una pequeña pausa. Ese es el término de un don, es un término bíblico porque es un regalo que Dios nos da. Y es algo que nacimos con ello. Nosotros nacimos con esto y en la Biblia encontramos algunos dones principales. Y tengo aquí una lista y la voy a pasar a producción, perdón que no la he pasado, pero por ejemplo, el de ayuda. Hay gente que tiene el don de ayudar, otros que tienen el don de la hospitalidad. Y mire cómo funcionaría el de la hospitalidad. Puede ser que alguien diga, me gusta recibir gente en mi casa, o alguien diga, mi llamado es hacer un asilo de ancianos o un orfanato, o podría ser que en ese don de la hospitalidad alguien diga, quiero trabajar en un hotel o quiero ser dueño de un hotel porque tengo el don de la hospitalidad. O sea, si yo identifico mi don, tengo una cantidad de posibilidades para aplicar ese don. También está el don de la administración, que es obviamente administrar. El don de fe. El don de fe puede ser un emprendedor que está viendo cosas nuevas
que se pueden hacer y obviamente espiritualmente una persona que puede orar para que sean milagros, un don de misericordia que es aquel que está ayudando a otras personas a levantarse y puede como desarrollar entidades de ayuda social, el don de la exhortación que ayuda a otros a levantarse, el pastor que cuida a las personas, el misionero que lleva la palabra a otras personas, que es relacionado con el evangelismo. Y esto de evangelismo obviamente es llevar la palabra del Señor, pero también actualmente en el mercadeo, ¿saben qué? Nos han robado el término de evangelismo para hablar de ventas. Y dicen, un evangelista es aquel que lleva a ventas, pero ese es un término, atención, bíblico para llevar el maravilloso mensaje del Señor. Liderazgo, servicio, discernimiento, dar, sabiduría, enseñanza, apóstol, profecía e intercesión. Son algunos dones para que usted tenga más o menos idea de qué es lo que estamos hablando cuando Dale Bronner nos habla de dones. Ahora, ¿cómo identificar su don dominante? Nos dice acá Dale Bronner. Su propósito en la vida refleja su diseño y potencial como individuo. Piensa en sus habilidades naturales y talentos y deseos. Después hágase una pregunta. ¿Qué me produce la mayor realización y satisfacción personal? Siga después con esta pregunta crucial. ¿Cómo quiero que me recuerden? Sus respuestas a estas preguntas con frecuencia revelarán su propósito y sus dones, y la sabiduría le guiarán a activarlos. Entonces, dos preguntas importantes. ¿Qué me produce mayor realización y satisfacción personal? Y dos, ¿cómo quiero que me recuerden? Son dos preguntas estratégicas que nos sugiere Dale Bronner para identificar nuestros dones. Nikki. ¿Y de qué se trata, Ronnie? Se trata de quién es usted. Para identificar nuestro don dominante, también debemos reconocer que nuestro don no es fundamentalmente lo que hacemos, en un sentido. O sea, no es lo que hacemos, es quiénes somos nosotros. Nosotros somos el don, porque sale de nuestro interior. Desde luego no somos nuestro don en un sentido directo, pero nosotros y nuestro don estamos interconectados de tal manera que los dos no pueden separarse. Y vea qué interesante, dice que cuando acceda a su don y reconozca lo que Dios ha puesto en su interior, entonces comenzará a descubrir cuál es el verdadero llamado, su verdadero llamado. En este sentido, su don no es algo que usted elige, es algo que usted descubre que estaba en su interior todo el tiempo. Y yo creo que eso es emocionante, Ronnie, cuando uno descubre que siempre estuvo allí, pero que tenía que haber una mecha, una chispa que pudiera encenderlo y levantarlo. Yo quiero comentar aquí sobre algo que le aprendí a nuestro buen amigo Antulio. Y Antulio nos comentaba desde siempre que como hombres y como mujeres de Dios, Él nos creó con una configuración. Y esa configuración define nuestro diseño. Ese diseño que nosotros tenemos revela nuestro propósito. Y ese propósito determina un llamado. Ese llamado que nosotros tenemos nos asegura que tenemos un destino, y ese destino está definitivamente preparado por Dios, porque si Él no lo hubiera hecho, no nos lo hubiera dicho, dice la Escritura. Así que creo que esos pasos de entender ese propósito es lo que nos hace nosotros ser personas completamente plenas y llenas para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Así es. Y entonces el tema hoy es que cada uno de nosotros esté seguro de cuál es su don dominante. Es decir, puede ser que usted diga, pastor, de todo lo que usted estaba leyendo, yo tengo varios. Y así es. Puede ser que nosotros nos sintamos inclinados a la ayuda, a la hospitalidad, que tenemos liderazgo, pero uno de estos es nuestro don dominante. Y es ahí donde nosotros tenemos que concentrarnos a emplear la mayor parte de nuestras energías y nuestro tiempo. Y los demás pues van a ser dones secundarios, pero cada uno de nosotros debe tener claridad de cuál es su don dominante. ¿Por qué? Porque entonces, si yo sé para qué soy bueno, también sé para qué no soy bueno. Entonces, cuando me pongan a hacer o si yo quiero hacer cosas para las cuales no soy bueno, mejor las delego y digo, yo para eso no soy bueno, me voy a tardar 2 o 3 veces el tiempo. Mejor le pido a otro que lo haga. Mejor pago para que lo hagan, porque si lo hago yo, me voy a tardar mucho tiempo. Eso es lo bueno de saber cuál es mi don primario. Que si lo hago yo, lo voy a hacer más rápido, lo voy a hacer eficiente. Y si me salgo de ese don, voy a ser ineficiente
y puede ser que hasta otra gente salga dañada. Y bien, vamos a continuar que lo entonces. soporte. Exactamente. Vamos a... Es lo que le hace cobrar vida en su interior. Cuando usted está funcionando en su don primario, entonces eso lo hace cobrar vida. Esa es la otra cosa. Si alguien está trabajando en un lugar donde dice, me desespera este trabajo, qué cosa más horrible, no está en su don primario. Si está sirviendo en la iglesia y dice, yo quisiera entregar este ministerio, ya no lo aguanto, no es su don primario. Pero cuando usted está en ese ministerio y le da vida interna, ese es su don primario. Entonces dice el autor, debido a que su don es una expresión de quién es usted, cuando ejercita ese don le hace cobrar vida, le hace sentirse vivo. Quizás su carrera en su carrera usted esté haciendo algo bueno y útil, pero no es algo que le hace sentirse vivo. ¿Qué le hace cobrar vida? Es cuando está trazando un plan de negocios, supliendo las necesidades de salud de alguien, diseñando edificios o corriendo una carrera. Hágase la pregunta, ¿qué me gustaría hacer incluso si no me pagaran por ello? La respuesta a esa pregunta puede señalarle hacia su don dominante. Así que una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es ¿qué haría aunque no me pagaran? Eso es importante y eso es aquello que me energiza. Hago esto y me siento apasionado y siento que no necesito ni descansar. Por ahí está. No estoy diciendo que no hay que descansar, no. Simplemente es que así me siento, me energiza. Ese es mi don primario y ahí es donde debemos enfocar nuestro tiempo y nuestras energías. Me van a pagar por hacerlo. Por ejemplo, acabamos de estar en una conferencia y ¿saben qué? Había un cómico. Era una conferencia cristiana y contrataron a un cómico para entretenernos. Y se echó unos chistes sin malas palabras, sin cosas de doble sentido y todos estábamos doblados de la risa. Él encontró su propósito siendo un cómico cristiano. Así que, ¿cuántos dones estarán por ahí desperdiciados que no los hemos descubierto? ¿Y de qué se trata esto, Ronnie? Se trata de lo que te apasiona. Usted sabe que está utilizando su don dominante cuando está genuinamente apasionado por lo que hace. ¿Qué es lo que le piensa y lo hace despertarse en la mitad de la noche y le impulsa a levantarse y trabajar por ello? ¿Dónde comienzan a llegar ideas a su mente y usted empieza a planear, diseñar o escribir? ¿Qué interrumpe sus patrones de pensamiento en la mitad del día de modo que comienza a pensar en cómo puede ampliar algo o hacer que sea mejor o más fuerte? La respuesta a cada una de esas preguntas lo puede dirigir a su don dominante. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad tenía una amiga que hacía maquetas impresionantes de plasticina en donde modelaba figura humana de una manera magistral. Y cuando yo me apasioné podía pasar horas viendo sus maquetas y cuando yo me dirijo a ella y le digo, ¿dónde aprendiste a hacer eso? La respuesta de mi amiga fue, en tal lugar, pero no perdas tu tiempo porque para esto se necesita talento. ¿Saben que esa fue una respuesta que abrió mi mente? O sea, dejemos que ella definitivamente no era un coach motivacional. No era su don. No. Pero después de esa respuesta tan pesada de agua fría, yo entendí que yo no iba a ir a perder mi tiempo a esta escuela de plasticina porque realmente yo no tenía talento. Entonces empecé a ser intencional en elegir, y creo que aquí es donde entra la sabiduría. Nosotros con sabiduría tenemos el potencial de poder elegir en qué nos vamos a especializar, porque tenemos un talento que realmente es un don y un regalo de Dios, pero lo tenemos que convertir en fortaleza mediante las destrezas y el conocimiento. Entonces, ¿en qué yo soy buena? ¿En qué Dios me formó? En eso me voy a especializar y voy a lograr ser la favorita de la maestra todo el tiempo. Esa es la cosa. Rubén. Precisamente, Nicky, dice el autor que ese propósito es más fuerte que los obstáculos que llegan contra él. Cuando usted entiende su propósito, desarrolla una pasión por cumplirlo. Y esa pasión le hace ser resistente y capaz de recuperarse de los retos que la vida le lanza. La pasión es una fuente de verdadera determinación y nos da la habilidad de vencer la resistencia y otras dificultades cuando operamos en nuestro llamado. Pasión y aguante nos alimentan hasta el punto de estar dispuestos a aceptar la incomodidad, los reveses temporales, a cambio de un beneficio a largo plazo. ¿Se siente usted
Si siente usted pasión por su don y experimenta un revés y dice, bueno, supongo que ya estoy acabado en esta tarea en particular. De hecho, con frecuencia se da el caso de que somos retados precisamente en el área de nuestros dones. Si usted aún sigue su propósito después de que personas hayan intentado desalentarlo y de que las circunstancias casi le hayan abrumado, entonces usted sabe que fue hecho para eso. Ay, qué interesante esto que nos dice Dale Bronner, porque a veces nos dan reveses como esos, ¿verdad, Nikki? Que hay gente que nos dice, mira, ni lo intentes, y hasta ahí llegamos. Pero hay personas que nos dicen, no, vos, en mi caso, mira, vos no tenés ni voz de radio ni cara para tele. Así. Bueno, gracias por tu opinión. Sigamos adelante. Cuando a veces uno le apasiona algo, a pesar de que lo derrumben, uno sigue adelante. ¿Por qué? Porque tiene un llamado y un propósito del Señor. Y requiere la ayuda de otros. Es raro que alguien ejercite su don dominante en aislamiento o no necesite la cooperación de otras personas para cumplir su propósito. De hecho, si podemos seguir solos nuestra visión, no es lo bastante grande. Con frecuencia, la implementación plena de nuestro propósito implicará otros dones o habilidades que nosotros no tenemos o no podemos aprender a realizar por nuestra cuenta. El desarrollo de nuestro don incluye a otras personas, ya que el propósito y el trabajo en equipo van de la mano. Y yo creo que hay mucho en este capítulo, sobre todo cuando decía el autor que el don forma parte de nosotros mismos. Me llama la atención cuando en Efesios capítulo 4 dice que Él bajó y liberó a los cautivos y dio dones a los hombres. Cuando Dios nos da esos dones, entonces como que los teje directamente dentro de nuestra personalidad, y cuando nosotros manifestamos esos dones, estamos manifestando parte de nuestra personalidad. Y es ahí donde cobramos entonces vida, porque estamos siendo útiles al propósito de Dios. Estamos, como decíamos, somos como esas lámparas que estaban ahí embodegadas, que a nadie las quería usar, y viene Dios y nos conecta el voltaje y el amperaje que necesitamos y empezamos a brillar, y entonces nos sentimos felices y empezamos a estar energizados, nos sentimos totalmente felices de estar allí, y allí es donde Dios quiere que estemos, en nuestro nicho, exactamente donde Dios nos configuró, y Dios tiene para cada uno de nosotros ese nicho. Amigo, Dios no hace basura. No es que Dios haya creado un nicho para mí, para Rubén y para Nikki, pero para usted no. No. Solo es que usted diga, Dios, yo quiero que tú me guíes a saber dónde está mi propósito. Y usted va a descubrir exactamente para qué Dios lo puso, y va a empezar en esta tierra, y va a empezar a brillar, va a empezar a bendecir a otras personas. Su vida va a ser completamente distinta cuando usted lo descubra. No, y precisamente el apóstol Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y era más que un señalamiento, era como una instrucción diciéndole, no lo descuides, trata de fortificarlo. El autor al principio nos dice que hay una diferencia entre el don y una habilidad. Sin embargo, yo creo que ambos pueden fortificarse, pueden uno tener esa capacidad de mejorar y ser lo mejor en lo que uno es bueno, ¿verdad? Yo recuerdo también esas maquetas, Nikki, eran noches de desvelo. Es que estoy aquí entre dos arquitectos, ¿verdad? Sentite privilegiado. Y no quedaban, ¿verdad, Nikki? Y de ahí llegaba uno al día siguiente y veía aquellas cosas hermosas que otros habían hecho, y uno, pues, ¿qué le quedaba, verdad? Uno que no había entendido el concepto, cabal, perdido. Así es. Entonces, creo yo de que podemos nosotros desarrollar esas fortalezas y esas habilidades a través de que conozcamos cuál es nuestro don, de que tratemos la manera de seguirlo alimentando y hacerlo crecer a través de estudio, conocimiento, lectura y por supuesto, como decías tú, con la ayuda de otros, ¿no? Y es que, ¿qué hace que las personas hagan cola en la calle para comprar una crepa en Antigua Guatemala? O sea, hasta que pruebas la crepa, no sabes que eres capaz de hacer cola para probar esa crepa. Y cuando sabemos que estamos trabajando en nuestra zona fuerte, pensamos en ¿de qué se trata una vida plena? ¿Saben que hay una encuesta que evaluó a personas que se acababan de ganar la lotería
Y a personas que acababan de quedar parapléjicas por un accidente, empezaron a evaluar sus niveles de satisfacción. Y lógicamente los que habían ganado la lotería estaban en su nivel más alto y los del accidente en su nivel bajo. Pero esta encuesta reflejó que 6 meses después habían llegado al mismo nivel de satisfacción. ¿Qué quiere decir eso? Hay impulsos como tus pasiones, las cuales pueden ser muchas, tus recursos económicos, la cual no te va a dar una vida plena. A veces lo confundimos. ¿Qué es lo único que te va a dar la vida plena? Estar cumpliendo el propósito que Dios ha puesto en ti. Los psicólogos lo llaman comúnmente como fluidez, que es el hecho en el que yo estoy trabajando en mi zona fuerte y el tiempo no pasa. Pero también, contrariamente, hablan del proceso de depresión, que es cuando los minutos pasan lentamente y es cuando no estamos viviendo en nuestro propósito y nuestra zona fuerte, y a esto se le provoca la depresión. Entonces, eso está muy lejos de ser una vida plena. Cuando entendemos eso, Ronnie, nuestra vida cobra sentido. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros tomamos toda esa mezcla de factores, nos damos cuenta que Dios es como un pintor que está tomando distintos colores y los va mezclando y nos hace a nosotros y los pone en esa tela que Él está pintando un cuadro, y nos hizo a nosotros ese color único que le faltaba en su gran cuadro. Eso es descubrir nuestro propósito. Dios, ¿qué mezcla hiciste? Y cuando nosotros descubrimos la mezcla que Dios preparó en nosotros, inclinaciones, habilidades, dones, entonces entendemos, para esto me hiciste, Dios, y tomado de tu mano voy a marcar esa diferencia. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos dé esa posibilidad y esa sabiduría para descubrir nuestro propósito? Señor, es emocionante leer lo que Dale Bronner nos escribe acá en su libro, y hoy queremos llegar y pedirte que tú nos ayudes a entender cuál es tu propósito. Amén. Para esta edad, para este día, para nuestra vida. Puede ser que nos estén escuchando jovencitos que es primera vez que escuchan este concepto, o puede ser que haya gente de mediana edad o de avanzada edad que ya su don puede tomar otras características de acuerdo a lo que están viviendo, y tú puedes mostrar otros rumbos para ese mismo don, otras aplicaciones para ese mismo don. Lo que sí estoy seguro, Señor, es que si tú nos tienes en esta tierra, tú no desperdicias nada, tú no creas basura, tú tienes un propósito para nosotros y para nuestra vida. Y hoy estamos delante de ti para pedirte que tú nos muestres para qué estamos aquí, para qué nos tienes en esta tierra. Ayúdanos, Señor, para entender cuál es tu propósito para nuestra vida. Gracias, Señor. Nos tomamos de tu mano para hacerlo y pedimos tu sabiduría y tu guianza espiritual para descubrirlo. En tu nombre oramos. Amén. Vaya con Dios. Vamos a retomar entonces la lectura de nuestro libro. Está buenísimo, así que prepárese usted porque estamos adquiriendo muchísima sabiduría. En el segmento anterior vimos cómo identificar a nuestro don dominante. Se trata de quién es usted, es lo que le hace cobrar vida en su interior, se trata de aquello que lo apasiona y es más fuerte que los obstáculos que llegan en contra de él. Aunque usted lo traten de dominar, aunque usted sufra un revés, usted sigue en eso y requiere la ayuda de otros. Cuando usted identifica su don dominante, usted invita a otras personas y Dios provee a otras personas que lo están ayudando con ese don. ¿Y cómo esclarecemos nuestro don dominante? Las siguientes son algunas maneras prácticas de poder esclarecer cuál es su don dominante y solucionar cualquier incertidumbre que pueda tener al identificarlo. He incorporado algunas de las ideas de las que hablamos anteriormente. Cada una de estas maneras es útil y no están enumeradas en un orden particular de importancia. Y precisamente el autor también nos dice prueba y error. Todos hemos probado algo y nos hemos dado cuenta, yo no estoy hecho para esto, esto no es para mí. Puede que sea una actividad en la que participó una vez y puede que sea un empleo en el que estuvo luchando durante años antes de admitir finalmente que no era una buena opción. Usted sabe mediante la prueba y el error que no es correcto para usted porque no utilizaba su don principal ni le llenaba de emoción y energía. Y precisamente, ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado en esa disyuntiva?
que uno al principio siente que definitivamente eso no es para uno y es una frustración que viene al corazón. Yo creo que podemos nosotros extrapolar esto de una manera diferente y verlo con los ojos como Dios nos lo puso. Si nos dio el talento, nos dio la habilidad, nos dio la destreza en algunas cosas, pues debemos de nosotros estar a prueba y error. Yo sí soy de ese concepto. Probemos y si no funciona, probemos de esta manera y veamos de qué manera hacerlo funcionar. Alguien me dijo un día, tú puedes tal vez persuadir, pero no puedes hacer que el éxito llegue. Es que el éxito no depende de nosotros. El éxito nos lo da Dios. Sí. Pon todos tus planes en las manos del Señor y entonces te irá bien, dice la Escritura. Y en este contexto yo quisiera dar un consejo a los padres. A veces somos bien injustos con nuestros hijos y queremos que saquen 100 puntos en todas las materias. ¡Qué tortura! Y entonces, realmente cuando ya somos adultos, nosotros nos sacamos 100 puntos en todo, pues. No. Uno es buen mecánico, buen doctor, buen arquitecto. Cuando uno desarrolla unas pocas habilidades y las demás las subcontrata, pues. O sea, yo le puedo cambiar el aceite al carro, mejor le pago a alguien porque lo haga, ¿ya? O sea, quiero diseñar mi casa, no, le pido a un arquitecto que lo haga, etcétera. Entonces, ¿por qué no trasladar esa mentalidad a nuestros hijos? Claro, no a hacerlos haraganes, pero no tener la expectativa de que saquen 100 en todas las materias, sino que llevarles el consuelo de decir, hijo, no tienes que ser bueno en todas las cosas. Si tienes que empezar a descubrir para qué eres bueno, las demás cosas, pues, las demás materias tienes que, pues, no las pierdas, pero no es mi expectativa que seas súper excelente en todas las materias, porque no funciona así la vida. ¿Por qué? Porque cuando se gradúen, ellos van a ser buenos en pocas cosas. No sé, es una perspectiva. No estoy diciendo que fomentemos la mediocridad, pero sí no poner una presión de que sean buenos en todas las cosas. Y en ese contexto, la mentalidad de prueba y error quiere decir, pruebo algo y puedo determinar, no soy bueno para esto. Y que eso no sea un terrible fracaso, como le dijeron a Nikki, ¿verdad? ¿Cómo fue que te dijeron? Ni te metas. No perdas tu tiempo, para eso se necesita talento. O sea, puedes estudiar lo que querrás, pero si no tienes el talento, Sí, perdes tu tiempo. Entonces, ¿qué tal si nosotros nos acostumbráramos para nosotros y para nuestros hijos a decir, hijo, tú no puedes ser bueno en todo, no vas a ser buen jugador de fútbol, buen, ¿cómo se llaman los que montan caballos ustedes? Jinetes. Jinete de caballos y vas a ser un buen triatlonista y también un linebacker de fútbol americano. No puedes ser uno bueno en todo, pues. No vas a ser un buen científico, un buen creativo, un buen... No, tienes que descubrir para qué Dios te hizo. Y éxito sería talentos recibidos, talentos utilizados. Y admirar a los otros que tienen otros talentos. Entonces, vamos a admirar al que mide 2.20 y vamos a admirar al que tiene un cuerpo pequeño para ser jinete de caballos. Es decir, admiramos a los demás y estamos felices con la configuración que Dios nos dio. No, y es que precisamente cuando uno logra enfocarse en eso que uno es bueno, creo que es mucho mejor a que uno esté probando en las otras y esas cosas que no te van a llevar, como le dijeron a Nikki, ¿verdad? No tienes eso, ¿verdad? Es el enfoque y eso solamente Dios también te lo puede permitir hacer, ¿no? Excelente. Bueno, vamos con Nikki, vamos. Ok, una segunda manera de llegar a entender cuál es tu don dominante es mediante las perspectivas de otras personas que pueden hacerle comentarios acerca de sus fortalezas y debilidades. Hable con personas que le digan la verdad sobre usted mismo y no le digan lo que creen que usted quiere oír. Algunas veces su mejor espejo lo forman opiniones colectivas de sus amigos y familiares que realmente lo conocen, porque quienes mejor le conocen con frecuencia pueden ver cosas que usted mismo no puede ver. Y no solo tanto encontrar quienes me conocen, sino que yo me conozca primero por lo que Dios me revela por medio de la sabiduría. A veces yo estoy haciendo actividades que desgastan mi mente y empiezo a quejarme, estoy cansada, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y viene Bobby y me encierra en el cuarto y me dice, vas a descansar. Me acuesta en la cama, me cierra la puerta y cuando él sale, yo me levanto a organizar el closet. Yo tengo un talento dominante de organización.
Organización de espacio, organización de ideas, organización de equipos de trabajo, organizar lo que me pongan, organizar fiestas, lo que sea, me presto. Entonces yo me siento viva porque yo ya fui a organizar algo y regreso a acostarme. Y cuando Bobby entra me dice, ¿descansar? Claro que descansé, porque estoy trabajando en mi zona fuerte. Por el contrario, no descansamos cuando estamos en zonas en las que no somos fuertes. Qué interesante. Gracias por ese comentario, Nikki. Y tenemos que también ponerle atención a la perspectiva de otros. Eso con sal y pimienta. No, los demás tienen que Amablemente. determinar lo que nosotros vamos a hacer. A veces tenemos una pasión y el enemigo puede enviar gente a desanimarnos, ¿ya? Y por otro lado, puede ser que todos nos estén diciendo, hey, no vas por ahí, no vas por el camino, y entramos en una necedad. ¿Cuál es la diferencia entre necedad y persistencia? La obediencia a Dios. Consulte con el Señor. Señor, voy por buen camino, y si Dios le dice, vamos por esta vía, entonces eso es persistencia. Si Dios le dice, hijo, no es así, hazle caso a todos los que se están hablando, eso es necedad si usted quiere insistir. Bueno, número 2 es un test de personalidad. La otra sugerencia de Dale Bronner es, hay varios cuestionables disponibles en línea o en forma impresa que pueden ayudarle a identificar su tipo de personalidad, lo que más le gusta hacer y en qué ambiente le gusta hacer, qué dones tiene y cuáles son sus dones o los dones que destacan más. Tales cuestionarios pueden ayudarle a reconocer un don que ha estado utilizando con éxito y con éxito y alegría en otro contexto, pero en el que no ha pensado en términos de ser un llamado. Entonces, un test de personalidad podría ayudarle, y como dice el autor, hay en línea o hay psicólogos que también le pueden ayudar a hacer un test de personalidad, y usted se va a ahorrar muchísimo tiempo de prueba y error si usted toma un test de personalidad y le dicen, mire, por aquí van sus dones primarios o su don primario es por esta vía. Y Dale Bronner también nos dice que puede uno verlo a través de experiencias satisfactorias. Otra manera de discernir cuál es su don dominante es reflexionar en actividades y eventos en los que ha participado en su vida, que han sido los más satisfactorios para usted. Piense en sus diversas experiencias personales y hágase las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de actividad, empresa o trabajo ha sido regularmente gratificante para mí? ¿Qué estaba haciendo en un periodo en mi vida cuando me sentía más realizado? ¿Qué he hecho que me ha proporcionado el mayor gozo? Y precisamente el autor tiene razón, porque ¿saben? Creo que cuando uno encuentra ese punto que decía Ronnie, ese punto, el que dulce. golpea, el punto dulce que golpea y da en el hip, ese es el momento de nosotros de tratar de enfocarnos y fortificarlo, porque eso nos llenará de gozo, nos dará plenitud, decía Nikki. ¿Y saben qué es lo mejor? Al final del día serviremos a otros como Dios quiere que lo hagamos. Y un aspecto más serían las raíces familiares. Para ciertas personas, estudiar su árbol genealógico puede darles una pista con respecto a su don principal. A veces uno no sabe de lo que es capaz hasta que descubre lo que algunos de sus antepasados eran capaces de hacer. Desde luego, podría descubrir algunas cosas en su genealogía de las cuales no esté muy orgulloso. Pero por otro lado, podría encontrarse con algunas habilidades y dones únicos que sus ancestros y familiares tenían y que usted tiene también, porque comparten su ADN. En mi caso, yo tengo el privilegio de que mi abuelo era pastor, mis papás fueron pastores, y entonces yo soy pastor y realmente creo que ahí hay mucho de mi ADN. Y solo quiero dar una perla a algunos jóvenes. Hace un tiempo vino un profeta y nos dijo, enséñenle a sus jóvenes a pensar en dinastías, porque Dios trabaja en dinastías. Eso quiere decir que cuando los hijos continúan el llamado de sus padres, van a lograr éxito mucho más rápido a que si empiezan algo desde cero. Entonces, ¿por qué? Porque viene esa dinastía, y de hecho, si un hijo que tiene un padre abogado sigue en leyes, va a heredar, va a tomar la estafeta de un buen prestigio de un abogado, y así sea médico, sea arquitecto. En mi caso, que yo fui pastor,
empecé pues bastante temprano en la vida y el Señor me llamó a iniciar Iglesia Vida Real más o menos a los 33 años. Y para mi sorpresa, Nicky y Rubén, hubo gente mayor que yo que empezó a asistir a la iglesia y me decían, mire, yo a usted no mucho lo conozco, pero conozco el testimonio de su papá. Y por eso voy a empezar a venir a la iglesia. Fíjate, entonces, cuando pensamos en dinastías, y eso lo mismo le podría pasar a un joven abogado, a un joven médico que toma la estafeta de sus padres, un educador que toma la estafeta de sus padres, puede empezar como con cierta inercia de sus padres. Es una idea, ¿verdad? Y vamos Miki. a hablar también de la inspiración. Miki, también tú te pasó, Sí, ¿verdad? sí, sí. Tomaste la estafeta de tu papá. La pura dinastía. Buenísimo, sí. Trato, no lo logro, pero ahí vamos. Ajá, buenísimo. Dice inspiración. Yo creo, dice el autor, en el poder de la oración que pide sabiduría y dirección. Le aliento a pedir a Dios que le revele lo que Él puso en su interior. ¿Qué quiere que usted comparta con el mundo? Repito, ¿qué puede sorprenderle encontrar que su don o visión es mayor de lo que usted cree? Nuestra propia visión puede estar muy limitada, pero cuando establecemos una conexión con Dios y le pedimos que revele sus planes, los resultados son con frecuencia mayores de lo que pudimos imaginar. Recientemente estaba tomando unas fotos en el Teatro Nacional. Es una obra de arquitectura de la que como guatemaltecos estamos muy orgullosos. Yo quería tomarle foto a un camión, pero la belleza, la magnitud del Teatro Nacional me hace pensar en Efraín Recinos. Siempre fue así de bueno. O sea, pensar cómo boceteó, cómo pegó cada mosaico en un orden perfecto, es un don divino. Por ejemplo, tengo un amigo que quiere mucho, Julito Sigüenza, que cuenta unos chistes que puede hacer reírse hasta el más amargo. Saludos, Julito. También tengo una hermana, Dani, que cuando escribe hace llorar hasta el corazón más duro. Puedo conocer personas con talentos impresionantes, pero ¿de qué vienen? Por ejemplo, escuchábamos a Gonzalo Chamorro el domingo y había un silencio absoluto para quienes pudimos estar en la iglesia. Y él decía, pues yo tengo una mente fotográfica, humildemente, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros lleguemos a sobresalir mediante estos talentos que son regalados por el Señor? El conocimiento, las destrezas para poderlo compartir, para poderlo convertir, en una fortaleza. Y eso es lo que hace que por medio de Jesús nosotros podamos iluminar por medio de nuestra zona fuerte. Buenísimo. Amén, así es. Y retomando la lectura, dice Dale Bronner, avivar su don. Cuando descubre cuál es su don dominante, necesita ser avivado en su interior para así poder ser manifestado. Una buena manera de hacer eso es pasar tiempo con personas que tengan un don parecido y observar cómo lo ejercitan. ¿Ha estado alguna vez cerca de alguien que tiene un don similar al de usted y de repente se emocionó por nuevas posibilidades? Estar expuesto a la otra persona le ha ayudado a avivar su propio don y le ha motivado a ejercerlo, Ronnie. Y por último, actuar sobre su don. Cuanto más avive su don dominante, más fluirá de su vida. No debemos asumir que nuestro don está operando a su máxima capacidad tan solo porque es innato. Aunque un don principal es innato, puede y debe ser desarrollado a lo largo de nuestra vida. Es decir, tenemos que accionarlo. Solo porque sea innato no quiere decir que no lo podamos trabajar. Pensemos en un ayudante de albañil, un maestro de obras, un arquitecto o alguien con una maestría en, qué sé yo, estructuras y con 20 años de experiencia. Es el mismo don, pero trabajado con mucho cuidado. Así Luego, que, imagínate, Ronnie, cuando nosotros logramos perfeccionar eso, Así es es. la gloria de Dios en una persona en quien Él ya depositó eso. Excelente. Y luego dice, siga usando y afilando su don. Incluso después de haber ejercido su don exitosamente, no lo descuide. No ha llegado aún a su punto más alto. Su habilidad dominante es un don que continúa dando. Justamente cuando usted crea que ya no puede llegar más lejos con él, aparecerá otra de sus facetas y de repente su don volverá a avivarse con nuevas ideas y aplicaciones. Si no aviva regularmente su don, puede que comience a disminuir y se vuelva menos eficaz. Atención a esto. Podría incluso perderlo de vista por completo
por la falta de uso. Pero su don aumentará y se fortalecerá a medida que siga usted ejerciéndolo, desarrollándolo e innovando con él. Y entonces, ¿cómo aplicamos la sabiduría a todo esto? Ayuda a esclarecer cuál es su propósito en la vida, tomando tiempo para responder a la pregunta: ¿cómo me gustaría ser recordado? Y anote sus pensamientos. Descubra o confirme su don dominante repasando la sección. Esclarecer cuál es su don dominante y haciéndose las diversas preguntas planteadas en este capítulo como: Por ejemplo, ¿es lo que actualmente estoy haciendo con mi vida lo que realmente quiero hacer? ¿Refleja quién soy yo verdaderamente? ¿Encaja en mi personalidad? Otra pregunta es: ¿qué actividades y talentos me hacen sentir más vivo cuando participo en ellos o los utilizo? Y por último, ¿qué ideas para hacer o crear algo surgen persistentemente en mis pensamientos? Al responder a estas preguntas, haga una lista de cosas que le gusta hacer, qué desearía poder hacer y qué sabe que haría cada día con alegría. Cuando comience a identificar su propósito y su don principal, comience a investigar y a planear cómo seguirá su propósito a la vez que desarrolla su don. Y brevemente queremos mostrar una lista de dones que fueron los que yo leí al principio, pero sé que algunas personas están diciendo: mire, ¿de qué dones están hablando? Veamos esta lista de dones primarios que nos ha preparado la producción. Podría ser la ayuda, la hospitalidad, la administración, el don de fe, de misericordia, la exhortación, el don de ser pastor, es decir, cuidar a otros, misionero, el de evangelismo, de liderazgo, de servicio, discernimiento, el dar, tener sabiduría, la enseñanza, apóstol, profecía o intercesión. Si usted está en televisión puede tomarle un screenshot a esto, una foto. Si está en radio, pues va a tener que buscarlo en las redes sociales. En el último porque minuto. es una magnífica lista de dones primarios que menciona la Biblia y que puede derivar a muchas otras actividades, ya sea lucrativas o no lucrativas, y esperamos que el Señor lo ayude. Padre bendito, queremos que tú nos ayudes y nos guíes a determinar cuál es nuestro don primario para funcionar en él y darte la honra y gloria a ti. Sabemos que tú nos vas a guiar en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Hoy vimos que la sabiduría nos ayuda a discernir nuestro propósito y a seguir su cumplimiento mediante nuestro don dominante. Nuestro don dominante es la clave para nuestra prosperidad. Nos da un lugar distintivo en el mundo y una manera singular de aportar a los demás. Cuando conocemos nuestro propósito, tenemos la verdadera medida de éxito o fracaso en la vida. Podemos fortalecer y mejorar nuestro don dominante al entenderlo, al enfocarnos en él y, por supuesto, a utilizarlo. Y recuérdense que la clave de todo esto es conocer a Jesús como la fuente, como el logos, como la razón de ser Amén. de nuestra vida. Cuando lo llegamos a conocer a Él, todo empieza a funcionar y Él tiene el voltaje y el amperaje que nosotros necesitamos para brillar nuestra luz. Por eso lo invitamos a que haga lo que usted haga, tómese de la mano del Señor. Por eso lo decimos: vaya con Dios. Quede con usted. Tenga un feliz 3 de octubre.